La mecánica cuántica es un tema que despierta gran interés y fascinación dentro de la población. Presentaremos una serie de videos breves en los que trataremos de responder a algunas de las inquietudes más comunes que tiene la gente con respecto a la cuántica, presentado directamente por los investigadores que trabajan en el área. La primera idea que se viene a la mente al pensar en estados de la materia es que hay de tres tipos: sólido, líquido y gaseoso. Esa noción, sin duda correcta, obedece al hecho que a través de nuestros sentidos hemos constatado que, en efecto, el agua existe en esos tres estados o fases. ¿Pero cómo están relacionadas o qué tienen en común? Desde luego que son químicamente iguales entre sí. Ya sea como hielo, como vapor o en su estado líquido, el agua está compuesta de moléculas, específicamente moléculas de H2O. Pero ¿cuál es la diferencia entre las fases del agua? La densidad. Esa cantidad mide qué tan cerca se encuentran las moléculas entre sí y va de mayor a menor en las fases sólida, líquida y de vapor respectivamente. Empíricamente sabemos que suministrando calor es posible pasar de la fase sólida a la líquida, y a medida que suministramos aún más calor se alcanza la fase gaseosa, mejor conocida como vapor de agua. Desde luego, estas transiciones de fase ocurren también en metales y en general en todo tipo de compuestos cuando se les suministra calor. La diferencia es que la temperatura a la que ocurre la transición varía entre distintas sustancias y elementos. Además de los que ya mencioné antes, existen otros estados de la materia que son reconocidos como tal y se manifiestan o ocurren a una temperatura específica. Algunos ejemplos de estados de la materia que no escuchamos a menudo son la transición de un material que pasa de ser no magnético a convertirse en un imán, las diferentes estructuras que adopta un sólido, es decir, la disposición específica en la que adquieren o se acomodan los átomos que lo conforman, y las llamadas fases topológicas que ocurren en superficies, entre otros. Existen, sin embargo, estados de la materia que, aunque quizás son menos comunes, es relevante mencionarlos, pues, por su naturaleza cuántica, competen al tema principal de esta serie de videos. Me refiero a las transiciones en los estados superconductor y superfluido. En 1911, Heike Kamerlingh Onnes, científico de origen holandés, se encontraba estudiando la conductividad de diversos metales a bajas temperaturas. La gran sorpresa es que descubrió que el mercurio se vuelve un conductor perfecto a temperaturas menores que 4.2 Kelvin, o equivalentemente su resistencia eléctrica se anula por completo debajo de esa temperatura. Decimos que el mercurio se convierte en un superconductor. Poco más de 2 décadas después, en 1937, Piotr Kapitsa, John Allen y Don Meissner descubrieron que al enfriar helio 4 a temperaturas menores que 4.2 Kelvin, se observa una transición a un nuevo estado de la materia. Dicho estado, que en apariencia parece ser líquido, se caracteriza por tener una viscosidad nula. Esto significa que es un fluido que fluye sin resistencia, a tal grado que ni siquiera las paredes del recipiente que lo contienen impide que el material se escape. Otra característica es que si a este líquido peculiar se le pusiera en un contenedor poroso, el líquido particular se saldría por la parte de abajo del mismo. A este estado se le denominó superfluido. Es importante resaltar que los fenómenos de superconductividad y superfluidez son análogos, en el sentido que partículas cargadas negativamente como los electrones, en el caso del superconductor, y átomos neutros, en el caso del superfluido, se mueven sin resistencia por debajo de una temperatura, la temperatura a la cual ocurre la transición de fase. Por lo tanto, entender uno u otro fenómeno es equivalente. Una vez descritas las características de los estados superfluido y superconductor, quiero comentar ahora sobre su naturaleza cuántica. Tomemos como referente al superconductor. Para elaborar sobre su origen cuántico, primeramente es pertinente precisar que la palabra cuántica está directamente relacionada con el vocablo quantus, que significa pedazos. ¿Pero pedazos de qué? La respuesta a esta pregunta es que el intercambio de energía de todos los objetos que llamamos cuánticos ocurre en pedazos o porciones de energía con tamaño específico. Para tener una idea de lo que representan los cuantos, pensemos en lo siguiente. Es claro que podemos intercambiar con alguien una manzana porque es una unidad, pero no podemos intercambiar agua en su estado líquido porque el agua se escurre de nuestras manos. No hay unidades de agua porque el agua es un continuo. Pues bien, los objetos de naturaleza cuántica son tales que su energía y o intercambio de la misma solamente ocurre en pedazos de cierto tamaño. Volviendo a nuestro referente, el superconductor, ¿cuáles son los cuantos de energía en el estado superconductor?
El mercurio, que es el material que se vuelve como superconductor a una temperatura específica, está constituido de miles y miles de millones de átomos. Si pudiéramos ver cómo están organizados los átomos de mercurio, nos daríamos cuenta que se acomodan formando una cuadrícula en el espacio en 3 dimensiones. Esta cuadrícula o red tridimensional se llama estructura cristalina. Los átomos de mercurio se acomodan en esta cuadrícula de la red cristalina y se mantienen vibrando siempre. Resulta que las vibraciones con energías bien definidas se llaman fonones y precisamente estos fonones o vibraciones de átomos en la red son esenciales para el fenómeno de la superconductividad. Decimos que los fonones de la red o cuantos de energía de vibración de los átomos se acoplan con los electrones de los átomos de mercurio y dan origen al estado superconductor. Una posible acepción de ese término acoplan es decir que trabajan al unísono o cooperativamente con el inmenso mar de electrones. Como resultado de esa colectividad establecida entre electrones cargados negativamente y fonones de la red es que emerge el estado superconductor. En resumen, cuando la materia es sometida a temperaturas cercanas al cero absoluto, exhibe o da lugar a la emergencia de nuevos estados que son producto del comportamiento colectivo del incontable número de entes individuales que la constituyen y en el que la mecánica cuántica juega un papel preponderante. La carrera por el enfriamiento, es decir, la capacidad de lograr enfriar materia a muy bajas temperaturas, no se detuvo a principios de los 1900. Continuó a lo largo de las siguientes décadas y fue hasta 1995 cuando se logró otro gran salto en lo que respecta a conseguir un nuevo estado de la materia. Ese estado, conocido como condensación de Bose-Einstein, surge cuando se fría un gas de átomos a una temperatura apenas un milmillonésimo de Kelvin por encima del cero absoluto. Y se caracteriza por el hecho de que la gran mayoría de los átomos que componen al gas toma el valor mínimo de energía. En 1925, Nat Bose y Albert Einstein predijeron la existencia de este fenómeno de condensación que precisamente lleva su nombre. Tuvieron que transcurrir 70 años para que pudiera lograrse en un laboratorio ese fenómeno. ¿Cómo es posible enfriar un gas a esas temperaturas? Primero, debemos decir que enfriar significa lograr que los átomos disminuyan su velocidad. Esta extracción de energía o disminución de calor en el gas se debe a que es posible establecer un canal de comunicación con los átomos del gas a través de la luz. Pero ¿cómo se llegó a tan sofisticado conocimiento? En 1913, Niels Bohr introdujo el modelo del átomo de hidrógeno, que lo concibe como una especie de sistema solar en el que el electrón requiere absorber o emitir luz para cambiar de órbita. La cantidad de energía involucrada en estos procesos de emisión y absorción también ocurre en fragmentos de tamaño definido o cuantos de energía. Las partículas de luz con energía específica se llaman fotones. Cada vez que un fotón o cuanto de luz golpea a un átomo, este lo absorbe, pero además, por haber chocado con el átomo, este hace que el último pierda energía. El átomo sigue su camino habiendo reducido su velocidad y expulsa al fotón en algún momento. Ojo, el átomo no pierde ni gana energía por haber absorbido o emitido el fotón. Pierde velocidad por el choque con el fotón. Repitiendo este proceso un número enorme de veces, es que se consigue que poco a poco los átomos del gas disminuyan su velocidad. Esta idea es la base del enfriamiento de un gas usando luz láser, y con ello es posible que los átomos de un gas reduzcan su velocidad esencialmente a cero. ¡Qué curioso! Lo común es pensar que cuando un láser o cualquier tipo de luz incide sobre algún objeto o masa, lo calienta. Aquí se logra enfriar porque se sabe cómo utilizar la luz del láser. Quizá el mayor éxito de lograr la condensación de Bose en gases de átomos alcalinos es la capacidad de observar y manipular la materia en el régimen cuántico. Lo que quiero decir es que estos grandes conglomerados de átomos que conforman al gas en su fase condensada ofrecen la posibilidad de explorar la materia y su comportamiento colectivo con su naturaleza intrínsecamente cuántica. Actualmente hay muchas interrogantes por resolver en la ciencia, particularmente en lo que se refiere a la comprensión de los estados de la materia y sus propiedades físicas. Sin duda, la mecánica cuántica y particularmente la forma que tenemos de comunicarnos con la materia, es decir, la luz, es la llave o posible ruta para seguir indagando hacia su comprensión.
El legado de Niels Bohr de 1913 continúa vigente.